Mi suegra llamó a nuestro matrimonio poco saludable. Yo pregunté, ¿acaso mamá paga las cuentas? Mi esposa se volvió loca. El respeto no se pide, se exige. Déjenme contarles sobre el día en que finalmente me harté de que mi suegra llamara a mi matrimonio poco saludable. Esta mujer había estado rondando nuestra relación como un buitre durante meses, criticando cada decisión que tomábamos, cada peso que gastábamos, cada elección que no se alineaba con su visión anticuada de cómo debería ser un matrimonio. Comenzó de manera bastante inocente. Cenas de domingo en su casa, reuniones familiares donde hacía estos comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo manejaba a mi esposa. Pero no era inocente. Nada en esta mujer era inocente. Tenía esta forma de disfrazar su crítica como preocupación, envolviendo sus juicios en una preocupación maternal que hacía más difícil confrontarla directamente. El punto de quiebre llegó durante lo que debería haber sido una cena familiar de rutina. Estábamos sentados alrededor de la mesa de su comedor, la misma mesa donde había estado minando mi autoridad durante meses. Mi esposa estaba ayudando a servir el postre cuando su madre decidió lanzar su último sermón sobre los matrimonios modernos. «Sabes, he estado pensando en su relación», dijo, cortando su pastel con precisión quirúrgica. «Parece bastante poco saludable la cantidad de control que tiene sobre las finanzas. Una mujer debería tener más independencia, más voz en cómo se gasta el dinero». Vi a mi esposa congelarse a mitad de servir el café. Esta no era la primera vez que surgía este tema. La mujer había estado plantando estas semillas durante semanas, cuestionando cada decisión presupuestaria, cada elección financiera que hacíamos como pareja. Le susurraba a mi esposa sobre cómo merecía algo mejor, cómo debería exigir más libertad con los gastos, cómo un hombre de verdad no restringiría el acceso de su esposa al dinero. La acusación quedó flotando en el aire como el humo de un incendio de grasa. ¿Control? Poco saludable. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, diseñadas para hacerme parecer una especie de dictador financiero. Pero esto es lo que ella no entendía sobre nuestro matrimonio. Teníamos un sistema que funcionaba. Teníamos metas por las que estábamos trabajando juntos. Teníamos una sociedad basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Control es una elección de palabra interesante, dije, dejando mi tenedor y mirándola directamente. ¿Estás planeando pagar nuestras cuentas si seguimos tus consejos financieros? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par. Su padre se movió incómodo en su silla, y la cara de la suegra pasó por unos 3 tonos diferentes de rojo antes de asentarse en un bonito color borgoña que combinaba con su lápiz labial. Disculpa, logró balbucear. Pregunté si vas a pagar nuestras cuentas, repetí, con voz firme y clara, ya que pareces tener opiniones tan fuertes sobre cómo manejamos nuestro dinero. Me pregunto si planeas respaldar ese consejo con apoyo financiero real. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Podía ver los cálculos pasando por detrás de sus ojos. La comprensión de que yo no iba a rendirme y aceptar su crítica como un yerno arrepentido y desesperado por aprobación la golpeó. Ese no es el punto, dijo, tratando de recuperar el equilibrio. El punto es que los matrimonios saludables requieren igualdad, y lo que estoy viendo aquí no parece igual. Lo que estás viendo aquí, dije, recostándome en mi silla, es un matrimonio que funciona sin los comentarios constantes de la galería. Pero aprecio tu preocupación por nuestra igualdad. Realmente conmovedor. Mi esposa me estaba mirando ahora, con su taza de café congelada a mitad de camino hacia sus labios. Podía ver el conflicto desarrollándose en su rostro. Una parte de ella quería defender a su madre, pero otra parte sabía exactamente lo que había estado sucediendo estos últimos meses. El constante menoscabo, las sutiles sugerencias de que yo la estaba reteniendo de alguna manera, las implicaciones de que ella era una especie de víctima en su propio matrimonio. Creo que probablemente deberíamos irnos a casa, dijo mi esposa en voz baja, pero su madre no había terminado. Solo digo que cuando yo tenía tu edad, las mujeres tenían más independencia. No teníamos que pedir permiso para cada compra, para cada decisión. Éramos parejas, no subordinadas. Eso fue todo. La implicación de que mi esposa era una subordinada, de que nuestro matrimonio era una especie de lucha de poder donde yo tenía todas las cartas mientras ella sufría en silencio.
Esta mujer había estado preparándose para este momento durante meses, y ahora iba por el tiro de gracia. ¿Sabes qué es fascinante sobre la independencia de tu generación? Dije, levantándome de la mesa. Hablas de igualdad mientras esperas que otra persona pague la cuenta de la nueva libertad de tu hija. Quieres que ella tenga independencia de nuestras metas financieras compartidas, pero no ofreces reemplazar la estabilidad que esas metas proporcionan. La habitación estaba en un silencio absoluto ahora. Incluso el suegro había dejado de fingir que comía su pastel. Mi esposa miraba entre su madre y yo como si estuviera viendo un partido de tenis, pero esto no era un juego. Esto se trataba de respeto, de límites y de quién tenía realmente autoridad en nuestro matrimonio. Creo que es hora de que nos vayamos, dije, ayudando a mi esposa con su abrigo. Gracias por la cena y por el consejo matrimonial. Realmente esclarecedor. Mientras caminábamos hacia el auto, podía sentir el peso de lo que acababa de suceder. Esto no se trataba solo de dinero o consejos matrimoniales. Se trataba de una mujer que no podía aceptar que su hija había elegido a alguien que no se doblegaría ante su influencia. Alguien que vio a través de la manipulación y no tuvo miedo de denunciarla. El viaje a casa fue silencioso, pero no era el silencio cómodo de una pareja procesando su velada. Era el silencio tenso de una tormenta formándose en el horizonte. Mi esposa miraba por la ventana, con las manos entrelazadas en su regazo, y yo sabía que lo que sucediera a continuación determinaría si enfrentaríamos este desafío juntos o dejaríamos que nos separara. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. La suegra había estado probando los límites durante meses, y ahora sabía exactamente cuál era mi postura. La pregunta era si mi esposa me apoyaría o continuaría dejando que su madre destruyera los cimientos que habíamos construido juntos. La guerra había comenzado oficialmente. Las consecuencias de esa cena no tardaron en manifestarse. En menos de una semana, comencé a notar cambios en el comportamiento de mi esposa. Pequeñas cosas al principio. Dudaba antes de hacer compras que ya habíamos discutido. Sacaba a relucir conversaciones sobre nuestro presupuesto que parecían ensayadas, como si estuviera leyendo de un guión que otra persona había escrito. La primera señal real llegó cuando sugirió que necesitábamos reevaluar nuestras prioridades financieras. Estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina, revisando nuestros gastos mensuales como siempre hacíamos, cuando soltó esa frase como si fuera algo que había estado practicando. ¿Reevaluar cómo? Pregunté, levantando la vista de nuestra hoja de cálculo de presupuesto. Bueno, tal vez deberíamos considerar darme más dinero para gastos discrecionales, para cosas personales. Independencia, ya sabes. Independencia. Ahí estaba esa palabra de nuevo. La misma palabra que su madre había estado usando como un arma en la mesa de la cena. No era el vocabulario de mi esposa. Ella nunca había hablado de independencia antes, porque nunca había sentido que le faltara. Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos juntos. Teníamos éxito juntos. ¿De dónde viene esto? Pregunté directamente. Se movió en su asiento, evitando el contacto visual. Solo he estado pensando en eso. En cómo otras parejas manejan el dinero. ¿Otras parejas, o tu madre? La pregunta quedó entre nosotros como una confesión que ella no estaba lista para hacer. Pude ver la culpa parpadear en su rostro, el reconocimiento de que había sido atrapada repitiendo la agenda de otra persona. Ella no está equivocada en todo, dijo a la defensiva. Tal vez debería tener más voz en cómo gastamos el dinero. Tienes mucha voz. Discutimos cada compra importante. Planeamos nuestro presupuesto juntos. ¿De qué exactamente te sientes restringida a hacer? No pudo responder a esa pregunta porque no había una respuesta real. Esto no se trataba de restricción o control. Se trataba de que su madre plantaba semillas de duda sobre nuestra sociedad, haciéndola cuestionar decisiones que habían estado funcionando perfectamente bien durante años. Pero la suegra no se contentaba solo con influenciar a mi esposa. Estaba construyendo una campaña, y descubrí cuán extensa era cuando la hermana de mi esposa me llamó directamente. También estoy preocupada por ti, dijo durante lo que pensé que era una llamada telefónica informal. Mamá mencionó que las cosas han estado tensas últimamente, que has sido bastante controlador con el dinero.
Controlador, ahí estaba esa palabra de nuevo. La suegra había estado haciendo rondas, difundiendo su versión de nuestro matrimonio a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era el villano y mi esposa era la víctima, preparando el terreno para cualquier movimiento que estuviera planeando a continuación. ¿Mencionó que ha estado dando consejos matrimoniales no solicitados durante meses? Pregunté. ¿O que ha estado socavando nuestras decisiones financieras sin saber nada sobre nuestra situación real? Ella solo está preocupada. Quiere lo mejor para su hija. Lo mejor para su hija es un matrimonio que no requiera la gestión de la galería, pero también aprecio tu preocupación. La cuñada se quedó callada por un momento, claramente sin esperar que yo me defendiera. Todas estaban acostumbradas a tratar con hombres que se disculparían, que intentarían suavizar las cosas, que aceptarían la crítica y prometerían hacerlo mejor. Pero yo no era ese hombre. Tal vez podrías tratar de ser más comprensivo, sugirió. Mamá solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué, exactamente? No estamos en apuros. No estamos peleando por dinero. No tenemos problemas hasta que ella los crea. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? Pude escuchar la frustración en su voz cuando se dio cuenta de que su enfoque diplomático no estaba funcionando. Creo que estás siendo un poco duro. Creo que estoy siendo exactamente tan duro como lo requiere la situación. Pero gracias por los comentarios. Después de colgar, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. La suegra no solo estaba dando consejos, estaba reclutando aliados, construyendo un caso en mi contra que podría presentar a mi esposa como evidencia de que todos estaban preocupados por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, encontré a mi esposa al teléfono con su madre, hablando en voz baja que se detuvo de inmediato cuando entré a la habitación. La conversación era claramente sobre mí, sobre nosotros, sobre cualquier estrategia que estuvieran desarrollando para abordar el problema que decidieron que yo representaba. ¿Todo bien? Pregunté después de que ella colgó. Solo hablaba con mamá sobre la situación. ¿Qué situación? La situación de la cena. Todavía está molesta por cómo le hablaste. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Tú estás molesta por cómo le hablé? Se quedó callada durante un largo momento, claramente dividida entre la lealtad a su madre y la lealtad a su matrimonio. Creo que podrías haberlo manejado de manera diferente. ¿Cómo debería haberlo manejado? ¿Debería haber asentido mientras criticaba nuestro matrimonio? ¿Debería haberme disculpado por tomar decisiones financieras con mi propia esposa? ¿Debería haberle agradecido el consejo y prometido hacerlo mejor? Podrías haber sido más diplomático. ¿Diplomático sobre qué? ¿Sobre que llamó a nuestro matrimonio poco saludable? ¿Sobre que insinuó que te controlo? ¿Sobre qué sugirió que nuestra sociedad financiera está de alguna manera equivocada? Mi esposa no tuvo una respuesta para eso porque no había una respuesta diplomática para alguien que atacaba los cimientos de tu matrimonio. No había una manera educada de manejar la falta de respeto, la manipulación y la interferencia. Ella es mi madre, fue todo lo que logró decir. Y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad aquí? Esa pregunta la obligó a enfrentar la elección que había estado evitando. Había estado tratando de mantener a todos felices, de mantener la paz entre su madre y su matrimonio, pero eso ya no era posible. La suegra lo había hecho imposible al forzar este conflicto. Solo quiero que todos se lleven bien, dijo en voz baja. Esa ya no es una opción. Tu madre ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Está reclutando a miembros de la familia para apoyar su posición. Está influenciando tus decisiones y socavando nuestra sociedad. Llevarse bien no está sobre la mesa. Pude ver cómo se daba cuenta en su rostro. El reconocimiento de que esto no se trataba solo de una cena incómoda o una conversación incómoda. Esto se trataba de que su madre trabajaba sistemáticamente para dañar nuestro matrimonio, usando la lealtad familiar como un arma contra nuestra unidad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Quiero que decidas si estás casada conmigo o con la opinión que tu madre tiene de mí, porque ya no puedes tener ambas cosas. El ultimátum no fue cruel. Era necesario. La suegra había forzado esta elección al hacer que fuera imposible para mí coexistir con su influencia.
Había trazado las líneas de batalla, y ahora todos tenían que elegir un bando. Lo que no sabía era que ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Las llamadas telefónicas y las conversaciones familiares fueron solo el comienzo. Estaba construyendo hacia algo más grande, algo que forzaría este conflicto a salir a la luz donde pensaba que podía ganar. Pero cometió un error crucial. Asumió que yo retrocedería ante la presión familiar. Asumió que elegiría la paz sobre los principios, que sacrificaría mi autoridad como esposo para mantener la armonía con ella. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. La visita sorpresa ocurrió un jueves por la tarde. Estaba trabajando desde casa cuando escuché la voz de mi esposa en la puerta principal, seguida por ese sonido inconfundible de los tacones de su madre haciendo clic en nuestros pisos de madera. Ninguna llamada previa, ninguna invitación, solo la suposición de que podía entrar a nuestra casa cuando quisiera. Me quedé en mi oficina, dejando que tuvieran su conversación mientras terminaba un poco de trabajo. Pero luego escuché algo que hizo que mi presión arterial se disparara. El sonido de papeles crujiendo, cajones abriéndose y la voz de su madre haciéndose más fuerte mientras se movía por nuestra sala de estar. Estos estados de cuenta de tarjetas de crédito son preocupantes, le escuché decir. Y mira esta factura de electricidad. ¿Estás segura de que estás manejando las cosas correctamente? Salí de mi oficina para encontrarla de pie en el mostrador de nuestra cocina con nuestro correo extendido frente a ella como si estuviera realizando una auditoría. Facturas, estados de cuenta, correspondencia personal, todo expuesto para su inspección como si tuviera algún tipo de derecho a examinar nuestra información financiera privada. ¿Encuentras todo interesante? Pregunté, entrando a la cocina. Levantó la vista sin una pizca de vergüenza o turbación. Solo estaba ayudando a tu esposa a organizar estas cuentas. Algunos de estos montos parecen excesivos. ¿Excesivos según qué estándar? ¿Tu presupuesto o el nuestro? Mi esposa estaba parada cerca, claramente incómoda pero sin intervenir. Había dejado entrar a su madre a nuestra casa, le había permitido revisar nuestros documentos personales, y ahora estaba viendo cómo se desarrollaba esta confrontación sin tomar partido. Basado en el estándar de una gestión financiera responsable, respondió su madre, sosteniendo nuestra factura de electricidad como si fuera evidencia de algún crimen. Estos son casi 200 pesos. Eso es excesivo para una casa de este tamaño. ¿Es tu casa? Pregunté, acercándome a donde estaba parada. Disculpa. Pregunté si es tu casa. ¿Estás pagando esta factura? ¿Eres responsable de la electricidad que alimenta nuestro hogar? Dejó la factura sobre la mesa, pero no dio un paso atrás. Estoy tratando de ayudar a mi hija a entender cómo se ven los gastos razonables, revisando nuestro correo privado sin permiso. Fui invitada aquí. ¿Fuiste invitada a revisar nuestros documentos financieros? ¿Fuiste invitada a auditar nuestras cuentas? ¿Fuiste invitada a juzgar nuestros hábitos de gasto? Las preguntas surgieron rápidas y directas, cada una diseñada para exponer la audacia de lo que estaba haciendo. Había cruzado una línea que la mayoría de las personas ni siquiera considerarían acercarse, y actuaba como si fuera un comportamiento perfectamente normal. Estoy preocupada por el futuro financiero de mi hija, dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. El futuro financiero de tu hija no es asunto tuyo. Su presente financiero no es asunto tuyo. Su pasado financiero no es asunto tuyo. ¿Estamos claros en eso? No puedes hablarme de esa manera. Puedo hablarte como yo quiera en mi propia casa, especialmente cuando estás revisando mis documentos personales sin permiso. Mi esposa finalmente encontró su voz. Tal vez todos deberíamos calmarnos. Calmarnos. Me volví para mirarla. Tu madre está de pie en nuestra cocina, revisando nuestras facturas, criticando nuestros gastos, y quieres que me calme. Ella solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? No estamos atrasados en las cuentas. No estamos pasando apuros financieros. No estamos pidiendo consejos. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. Esto no se trataba de ayuda.
Esto se trataba de control, de una mujer que no podía aceptar que su hija había construido una vida que no requería su supervisión y opinión constantes. Creo que estás exagerando, dijo mi esposa en voz baja. ¿Lo estoy? Tu madre entró a nuestra casa sin invitación, revisó nuestro correo privado y ahora está aquí parada criticando nuestras decisiones financieras. ¿Qué parte de mi reacción es excesiva? Su madre vio la oportunidad de volver a la conversación. No estoy criticando nada. Simplemente estoy señalando que algunos de estos gastos podrían manejarse de manera más eficiente. ¿Eficientemente según quién? Tú. ¿Eres una experta en nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestras prioridades? Soy una experta en criar hijos responsables que saben cómo manejar el dinero. Ese comentario golpeó como una bofetada en la cara. La implicación de que yo era un irresponsable, de que de alguna manera estaba fallando como compañero financiero, de que necesitaba lecciones de ella sobre cómo administrar mi propio hogar. Déjame dejar algo muy claro, dije, dando un paso más cerca de donde ella estaba. Tu experiencia no se necesita aquí. Tu opinión no es solicitada aquí. Tu participación no es bienvenida aquí. Tengo derecho a estar preocupada por mi hija. Tienes derecho a tus preocupaciones. No tienes derecho a actuar sobre ellas en mi casa. No tienes derecho a revisar mi correo. No tienes derecho a criticar mis decisiones financieras. Se estaba poniendo nerviosa ahora, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Probablemente había esperado que yo retrocediera, que me disculpara por mi tono, que aceptara su crítica y prometiera hacerlo mejor. Creo que tienes que irte, dije, reuniendo las facturas y los estados de cuenta que ella había extendido por nuestro mostrador. No he terminado de hablar con mi hija. Sí, lo has hecho. Esta conversación ha terminado. Esta visita ha terminado y este comportamiento ha terminado. Mi esposa dio un paso adelante, claramente dividida entre apoyar a su madre y apoyar su matrimonio. Tal vez podamos sentarnos todos y hablar de esto racionalmente. No hay nada racional en lo que acaba de suceder aquí, dije, todavía recogiendo nuestros documentos personales. Tu madre entró a nuestra casa sin invitación, revisó nuestro correo privado y comenzó a criticar nuestras decisiones financieras. Eso no es racional. Eso es invasivo. Fui invitada, insistió su madre. ¿Fuiste invitada a revisar nuestras cuentas? Silencio. ¿Fuiste invitada a criticar nuestros gastos? Más silencio. ¿Fuiste invitada a auditar nuestras decisiones financieras? El silencio se extendió entre nosotros como una confesión. Se había sobrepasado y lo sabía. Pero no se iba a disculpar porque disculparse significaría admitir que se había equivocado y las mujeres como ella nunca admitían que se equivocaban. Creo que es hora de que te vayas, dije, caminando hacia la puerta principal. Me iré hasta que termine de hablar con mi hija. Sí, lo harás. Esta es mi casa y te estoy pidiendo que te vayas. Miró a mi esposa, esperando apoyo, esperando que su hija anulara mi decisión e insistiera en que se quedara. Pero mi esposa estaba callada, procesando lo que acababa de suceder, dándose cuenta de que su madre había cruzado una línea que no se podía descruzar. Te llamaré más tarde, dijo mi esposa en voz baja. Su madre recogió su bolso, claramente frustrada de que su juego de poder no hubiera funcionado. Probablemente esperaba encontrar evidencia de mala administración financiera, pruebas de que yo era irresponsable o controlador. En cambio, había encontrado a un hombre que no toleraría su interferencia. Esto no ha terminado, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Sí, lo ha hecho. Y si alguna vez vuelves a revisar mis documentos personales, vamos a tener una conversación mucho más seria. Después de que ella se fue, la casa se sintió diferente. La violación de la privacidad quedó flotando en el aire como el humo de un incendio. Mi esposa se quedó en la cocina mirando el lugar donde su madre había estado examinando nuestras facturas. No puedo creer que haya hecho eso, dijo en voz baja. ¿No puedes? Porque yo sí. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte sobre su comportamiento. Asintió lentamente, finalmente viendo lo que yo había estado viendo durante meses. La manipulación, las violaciones de los límites, la total falta de respeto por nuestro matrimonio y nuestra privacidad.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora establecemos algunos límites reales y decidimos si esos límites van a ser respetados o si vamos a tener que hacerlos cumplir. La guerra estaba escalando y su madre acababa de cometer un error táctico que le costaría muy caro. Había mostrado sus cartas, revelado el grado de su disposición a violar nuestra privacidad e interferir en nuestro matrimonio. Pero lo más importante, finalmente le había abierto los ojos a mi esposa sobre lo que realmente estaba sucediendo y eso iba a cambiarlo todo. La llamada telefónica llegó durante una reunión con un cliente. Estaba presentando un informe trimestral cuando mi línea personal comenzó a sonar. Lo ignoré la primera vez, pero cuando volvió a sonar de inmediato, supe que algo andaba mal. Nadie llama de forma consecutiva a menos que haya una emergencia. Discúlpenme un momento, les dije a mis clientes, saliendo al pasillo para contestar. Necesitamos hablar sobre esa compra de muebles, dijo su voz sin siquiera un saludo. Mi suegra me había llamado al trabajo para hablar sobre muebles, no para saber cómo estaba su hija, no para disculparse por revisar nuestro correo, sino para continuar con su campaña de interferencia. Lo siento, ¿qué? El juego de comedor que compraron el fin de semana pasado. Eso fue completamente innecesario. Ya tienen una mesa perfectamente buena. Me quedé allí en el pasillo, con los clientes esperando en la sala de conferencias, tratando de procesar la audacia de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se había enterado de una compra de muebles que mi esposa y yo habíamos hecho juntos y ahora me estaba llamando al trabajo para criticarla. ¿Cómo sabes sobre nuestra compra de muebles? Eso no es importante. Lo importante es que estás desperdiciando dinero en cosas que no necesitas mientras afirmas que no puedes permitirte darle a mi hija más libertad de gastos. Las piezas se encajaron al instante. Mi esposa le había contado sobre el juego de comedor, probablemente durante una de sus conversaciones telefónicas diarias. Pero más que eso, lo había enmarcado como algo que yo había decidido unilateralmente, algo que probaba el punto de su madre sobre el control financiero. ¿Me estás llamando al trabajo para discutir mis opciones de muebles? Te estoy llamando para discutir tus hábitos de gasto irresponsables. Un juego de comedor de 3.000 pesos cuando podrías haber comprado algo por la mitad de ese precio. 3.000 pesos de mi dinero, para mi casa, para mi familia, nada de lo cual te concierne. Me concierne cuando afecta la calidad de vida de mi hija. Caminé más por el pasillo, alejándome de la sala de conferencias donde me esperaban mis clientes. Esta conversación estaba a punto de acalorarse, y no necesitaba testigos para lo que venía a continuación. Déjame explicarte algo, dije, bajando la voz a un nivel que cortó su tono farisaico. Mis decisiones de gasto no son asunto tuyo. Mis opciones financieras no son tu preocupación. Mis compras no están sujetas a tu aprobación. Lo están cuando afectan a mi hija. Tu hija estaba allí cuando compramos los muebles. Tu hija ayudó a elegirlos. Tu hija estuvo de acuerdo con la compra. Tu hija está feliz con la decisión. Entonces, ¿dónde está exactamente el problema? El problema es que estás gastando dinero frívolamente mientras restringes su acceso a fondos discrecionales. ¿Restringir su acceso? Ella tiene acceso total a nuestras cuentas. Ella puede comprar lo que quiera, cuando quiera. Lo que no puede hacer es arruinar nuestro presupuesto sin consultarlo, al igual que yo no puedo arruinar nuestro presupuesto sin consultarlo. Se llama sociedad. Se llama control. Esa palabra de nuevo, la misma palabra que había estado usando como un arma durante semanas, tratando de reformular cada aspecto de nuestro matrimonio a través de la lente del poder y el control. Pero yo ya había terminado de dejarla controlar la narrativa. ¿Sabes cómo se ve el control?, pregunté. Control es llamar a alguien al trabajo para criticar sus compras personales. Control es revisar el correo privado de alguien sin permiso. Control es manipular a tu hija contra su esposo. No estoy manipulando a nadie. ¿De verdad? Entonces, ¿no le dijiste que nuestra compra de muebles era prueba de irresponsabilidad financiera? ¿No sugeriste que ella debería exigir más libertad de gasto por eso? ¿No presentaste esto como evidencia de que yo controlo sus finanzas? El silencio en el otro extremo me dijo todo lo que necesitaba saber. Había sido atrapada con las manos en la masa y lo sabía. Estoy velando por los mejores intereses de mi hija. No,
Estás velando por tu necesidad de controlar la vida de tu hija. Y cuando no puedes controlarla directamente, intentas controlar su matrimonio. Eso es ridículo. ¿Lo es? Entonces explícame por qué me llamas al trabajo para hablar de muebles. Explícame por qué revisas nuestro correo. Explícame por qué tienes conversaciones secretas con miembros de la familia sobre nuestro matrimonio. Pude escuchar que su respiración cambiaba. La comprensión de que yo sabía más sobre su campaña de lo que ella había asumido. Ella había estado operando bajo el supuesto de que yo era ajeno a sus manipulaciones, de que no veía el panorama general de lo que estaba haciendo. No tengo que explicarte nada. Tienes razón, no tienes que hacerlo. Pero tampoco puedes continuar con este comportamiento sin consecuencias. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu acceso a información sobre nuestra vida está oficialmente cortado. No más discusiones financieras. No más detalles sobre nuestras compras. No más información sobre nuestras decisiones. No puedes evitar que hable con mi hija. No puedo y no lo haré. Pero puedo asegurarme de que nuestros asuntos privados se mantengan privados. Y puedo asegurarme de que tus intentos de socavar nuestro matrimonio terminen aquí. No estoy socavando nada. Me llamaste al trabajo para criticar los muebles que compramos con nuestro propio dinero. Si eso no es socavar, ¿cómo lo llamarías? Ella no tuvo una respuesta para eso porque no la había. Esto no se trataba de preocupación por su hija. Esto no se trataba de responsabilidad financiera. Esto se trataba de una mujer que no podía aceptar que su papel en la vida de su hija había cambiado. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, claramente frustrada de que sus tácticas habituales no estuvieran funcionando. Creo que tienes razón, y creo que todas las conversaciones futuras sobre nuestros asuntos personales también han terminado. Ya veremos eso. No, no lo veremos, porque no hay nada que ver. Has perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida. Colgué sin esperar una respuesta y regresé a la sala de conferencias donde esperaban mis clientes. Probablemente se dieron cuenta por mi expresión de que algo había pasado, pero fueron lo suficientemente profesionales como para no preguntar. Lo siento, dije, volviendo a sentarme en mi silla. Emergencia familiar. La ironía no pasó desapercibida para mí. Era una emergencia familiar, pero no del tipo que probablemente estaban imaginando. Esta era la emergencia de una mujer que le declaró la guerra a mi matrimonio y ahora estaba aprendiendo que yo no iba a pelear limpio. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa me esperaba en la sala de estar. Se veía culpable, como alguien que había sido sorprendido haciendo algo que sabía que estaba mal. Mamá me llamó después de que habló contigo, dijo antes de que pudiera siquiera dejar mi maletín. Imaginé que lo haría. Dijo que fuiste muy grosero con ella. Fui muy claro con ella. Si ella interpretó eso como grosero, es su problema. Ella solo estaba preocupada por el gasto en los muebles. Ella estaba preocupada por mantener el control sobre nuestras decisiones. Hay una diferencia. Mi esposa se quedó callada por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. Su madre había cruzado otra línea, y esta vez no había forma de fingir que era una preocupación inocente. Puede que haya mencionado el juego de comedor cuando estábamos hablando ayer, admitió. Puede que lo hayas hecho. ¿Lo hice? Le conté al respecto, pero no pensé que te llamaría al trabajo. ¿Qué pensaste que haría? ¿Enviar una tarjeta de felicitación? No respondió porque sabía exactamente lo que haría su madre. Sabía que compartir esa información le daría a su madre municiones para usar en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestras decisiones. Esto tiene que parar, dije sentándome frente a ella. Las llamadas telefónicas, la interferencia, las críticas constantes, todo esto tiene que parar. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque tus acciones sugieren lo contrario. Sigues compartiendo información con ella que ella usa en mi contra. Sigues permitiéndole que influya en tus pensamientos sobre nuestro matrimonio. Asintió lentamente, entendiendo finalmente la magnitud total de lo que su madre había estado haciendo. La manipulación, las violaciones de los límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó.
Quiero que elijas tu madre o tu matrimonio. Porque ahora son incompatibles. El ultimátum quedó entre nosotros como una espada. Pero no fue cruel ni injusto. Era necesario. Su madre lo había hecho necesario al negarse a respetar los límites, al aumentar su interferencia, al forzar que este conflicto saliera a la luz. La guerra estaba llegando a su clímax y pronto todos tendrían que elegir un bando. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana mientras bebía café. Reunión familiar mañana a las 2 de la tarde. Necesitamos discutir su situación matrimonial. De la hermana de mi esposa. Le mostré el mensaje a mi esposa, quien palideció cuando lo leyó. Yo no sabía de esto, dijo rápidamente. ¿No sabías de qué? De una reunión familiar para discutir nuestra situación matrimonial. Mamá no me dijo que estaba organizando nada. Pero lo había hecho. La suegra había decidido que como no podía controlarme directamente, reuniría a las tropas y organizaría una intervención. Una reunión familiar para abordar el problema de mi comportamiento, mi actitud, mi negativa a aceptar su autoridad sobre nuestro matrimonio. ¿Planeas ir? Pregunté. No lo sé. Tal vez deberíamos. Tal vez podamos aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas sobre qué? ¿Sobre la interferencia de tu madre? ¿Sobre sus violaciones de límites? ¿Sobre sus intentos de controlar nuestras decisiones financieras? Mi esposa guardó silencio, atrapada entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio. Quería creer que esta reunión se trataba de una resolución, de encontrar una manera de que todos se llevaran bien, pero yo sabía la verdad. No están convocando esta reunión para disculparse, dije. Están convocándola para acorralarme, para convertirme en el villano frente a toda la familia. No sabes eso. Sé exactamente eso. Tu madre ha estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Ahora está lista para presentarlo ante el jurado. Llegó la tarde del domingo y condujimos hasta la casa de sus padres en un tenso silencio. Los autos en la entrada de la casa me dijeron todo lo que necesitaba saber. Hermana, cuñado, ambos grupos de abuelos. Esta no era una reunión familiar. Era un tribunal. Entramos a la sala de estar para encontrarlos a todos dispuestos como en una corte. Su madre estaba sentada en el centro, flanqueada por el resto de la familia. 2 sillas vacías estaban frente al grupo, una para mi esposa, otra para mí. Gracias a ambos por venir, comenzó su madre, como si estuviera presidiendo una reunión de la junta. Queríamos hablar sobre algunas preocupaciones que hemos estado teniendo. ¿Preocupaciones sobre qué? Pregunté, todavía de pie. Sobre tu comportamiento, tu actitud hacia la familia, el trato hacia tu esposa. Ahí estaba, la acusación al descubierto. Yo era el problema. Yo era el que necesitaba ser abordado, corregido, manejado. ¿Qué trato sería ese? El control financiero, la falta de respeto hacia mí, la forma en que la has estado aislando de su familia. Cada acusación estaba diseñada para pintarme como un abusador, un controlador, un hombre que necesitaba ser detenido. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo me desmoronaría bajo la presión familiar. Déjenme abordar cada uno de esos puntos, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Primero, el control financiero. Tomamos cada decisión financiera importante juntos. Discutimos las compras, planeamos los presupuestos, trabajamos como equipo. Lo que no hago es dejar que personas externas critiquen nuestros gastos. Miré directamente a su madre. Segundo, la falta de respeto. No he sido más que respetuoso hasta que empezaste a revisar mi correo, a llamarme al trabajo y a socavar mi matrimonio. El respeto se gana, no se exige. La habitación estaba en un silencio absoluto. Habían esperado que me disculpara, que prometiera hacerlo mejor, que aceptara sus críticas. Tercero, el aislamiento. No he aislado a nadie de nada. Lo que he hecho es establecer límites alrededor de nuestro matrimonio. Lo que he hecho es negarme a dejar que esta familia interfiera en nuestras decisiones personales. La cara de su madre se estaba poniendo roja. No puedes hablarnos de esa manera. Puedo hablarles como yo quiera.
Esta es su casa, pero este es mi matrimonio, y he terminado de dejar que lo traten como propiedad comunitaria. Solo estamos tratando de ayudar, intervino su hermana. ¿Ayudar con qué? No tenemos dificultades. No estamos peleando. No tenemos problemas hasta que ustedes los crean. Entonces, ¿con qué exactamente están ayudando? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. No estaban ayudando. Estaban interfiriendo. Estaban tratando de resolver un problema que no existía. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo mi esposa en voz baja. No, dije, volviéndome para mirarla. No necesitamos calmarnos. Necesitamos abordar esto directamente. Tu familia ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Han organizado esta reunión para decirme cómo ser un mejor esposo. Quieren que me disculpe por establecer límites. Miré alrededor de la habitación a cada uno de ellos. Pero, esto es lo que realmente va a suceder. Voy a seguir tomando decisiones con mi esposa sobre nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Voy a seguir negándome a aceptar críticas de personas que no viven nuestra vida. Eso no es aceptable, dijo su madre. No es tu decisión. No es tu matrimonio. No es tu vida. No es asunto tuyo. Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta. Y esta es la última vez que tenemos esta conversación. La próxima vez que alguien quiera discutir mi matrimonio, pueden discutirlo sin mí. Mi esposa me siguió hasta el auto, con el rostro pálido y tembloroso. No puedo creer que acabas de hacer eso. No puedo creer que pensaran que eso funcionaría. ¿De verdad pensaron que me sentaría allí y aceptaría un sermón sobre cómo estar casado? Ellos son mi familia, y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad? Se quedó callada durante el largo viaje a casa, procesando lo que acababa de suceder. Su familia había jugado mal sus cartas y ahora ella tenía que elegir entre su aprobación y su matrimonio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras nos deteníamos en la entrada de nuestra casa. Ahora decides si estás casada conmigo o con la opinión que tienen de mí. Porque después de hoy, esas son tus únicas dos opciones. La guerra había terminado. Yo había ganado, pero la verdadera pregunta era si mi esposa aceptaría la victoria o seguiría luchando por una paz que ya no era posible. El silencio duró 3 días. 3 días de mi esposa procesando lo que había sucedido en esa reunión familiar. 3 días de darse cuenta de que su madre había orquestado una emboscada diseñada para humillarme hasta la sumisión. 3 días de entender qué tenía que elegir. El miércoles por la noche, entró a mi oficina donde yo estaba trabajando. Necesito decirte algo, dijo, con la voz firme de una manera que no había estado durante semanas. Te escucho. Llamé a mi madre hoy. Le dije que la interferencia termina ahora. No más comentarios sobre nuestras finanzas. No más consejos no solicitados sobre nuestro matrimonio. No más reuniones familiares para discutir nuestra relación. Levanté la vista de mi computadora. ¿Cómo lo tomó? Casi tan bien como esperarías. Dijo que yo estaba siendo manipulada por ti. Dijo que estaba eligiendo a un hombre sobre mi familia. Dijo que me arrepentiría de esta decisión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba eligiendo a un hombre sobre mi familia. Estaba eligiendo mi matrimonio sobre su necesidad de controlarlo. Las palabras me golpearon como un alivio después de meses de tensión. Finalmente había visto lo que yo había estado viendo todo el tiempo. La manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. No se lo tomó bien, continuó mi esposa. Me colgó, pero la volví a llamar y le dejé claro que esto no era una negociación. Estas son las nuevas reglas. ¿Qué reglas? Nuestras decisiones financieras están fuera de los límites de discusión. Nuestro matrimonio no está sujeto a revisión familiar. Nuestros asuntos personales se mantienen personales. Y si ella no puede respetar esos límites, entonces nuestra relación con ella cambia. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Eso debe haber sido difícil. ¿Lo fue?
Pero lo que era más difícil era ver a mi madre tratar de destruir mi matrimonio y no hacer nada para detenerlo. Se sentó frente a mí y pude ver que el peso se quitaba de sus hombros. La tensión constante entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio finalmente se resolvió. «Te debo una disculpa», dijo. Dejé que su influencia llegara demasiado lejos. Dejé que plantara dudas sobre nuestra relación. Compartí información que le dio municiones contra ti. ¿Por qué? Porque quería que todos se llevaran bien. Quería mantener la paz. Pensé que si tan solo pudiera manejar ambas relaciones, todo saldría bien. Pero eso no era imposible. No, no lo era. Ella lo hizo imposible cuando decidió que tú eras el enemigo. Hablamos durante 2 horas esa noche sobre los límites, sobre la lealtad, sobre lo que significa estar casado frente a lo que significa ser la hija de alguien, sobre cómo el comportamiento de su madre había dañado no solo nuestra relación, sino su capacidad para confiar en su propio juicio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora avanzamos como equipo. Ahora tomamos decisiones juntos sin interferencias externas. Ahora construimos el matrimonio que queremos en lugar del matrimonio que otras personas piensan que deberíamos tener. A la mañana siguiente, llamó su madre. Yo contesté el teléfono. Quiero hablar con mi hija, dijo, con voz fría y formal. Ella no está disponible en este momento. ¿Cuándo estará disponible? Cuando ella decida devolverte la llamada. No puedes evitar que hable con mi hija. No te estoy impidiendo hacer nada. Pero los días en que llamabas a nuestra casa para criticar nuestras decisiones han terminado. Ya veremos eso. No, no lo veremos. Porque si continúas con este comportamiento, te encontrarás con un acceso muy limitado a nuestras vidas. Colgó sin decir una palabra más. 2 semanas después, recibimos una tarjeta por correo. Una simple nota que decía, extraño a mi hija. Me gustaría intentarlo de nuevo. Sin admisión de culpa. Sin disculpas por los meses de interferencia. Pero un reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Mi esposa la llamó esa noche. Podemos intentarlo de nuevo, dijo, pero los límites que discutimos no son negociables. Entiendo, fue la respuesta. Y sorprendentemente, parecía decirlo en serio. La primera visita después del conflicto fue incómoda, pero civilizada. Su madre preguntó sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cualquier cosa excepto nuestras finanzas o nuestro matrimonio. Elogió la casa sin comentar cuánto costó. Notó nuevas compras sin cuestionar su necesidad. No hubo calidez, pero hubo respeto. No hubo amistad, pero hubo un reconocimiento de que se había extralimitado y había perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida personal. 6 meses después, la dinámica se había asentado en algo manejable. Su madre había aprendido que las violaciones de los límites traían consecuencias. Mi esposa había aprendido que la lealtad a su matrimonio tenía que ser lo primero. Y yo había aprendido que a veces tienes que estar dispuesto a quemar puentes para salvar los cimientos. ¿Crees que algún día ella cambiará de verdad?, me preguntó mi esposa una noche. Creo que seguirá las reglas porque sabe lo que pasa si no lo hace. ¿Es eso suficiente? Es suficiente para mí. No necesito agradarle. No necesito su aprobación. Solo necesito que respete los límites que hemos establecido. Y lo hizo. Porque había aprendido que la alternativa era perder por completo el acceso a la vida de su hija. Había aprendido que sus opciones eran simples. Respetar nuestro matrimonio o verlo desde la distancia. La guerra había terminado y yo había ganado. No porque la hubiera destruido a ella, sino porque me había negado a dejar que ella nos destruyera. No porque hubiera sido cruel, sino porque había sido claro. No porque hubiera exigido sumisión, sino porque había establecido consecuencias. Mi esposa y yo salimos más fuertes por haber pasado por esto. Nuestro matrimonio era más sólido porque nos habíamos visto obligados a definir lo que significaba para nosotros. Nuestra sociedad era más profunda porque nos habíamos elegido el uno al otro por encima de la comodidad de la aprobación familiar. ¿Y su madre? Llegó a ser una abuela que seguía las reglas en lugar de una matriarca que las dictaba. No era lo que ella quería, pero era lo que se había ganado.